Ya a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis. Hoy nos acompaña en esta mesa a la distancia porque, bueno, pues estamos en medidas por esta contingencia de coronavirus, de COVID-19. Así que a la distancia, vía telefónica, haremos esta mesa de análisis. Hoy tendremos la participación de Luz Helena Hernández Niño. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es pues la postura de los empresarios, de los comerciantes, quienes señalan que no van a bajar cortinas, que no van a cerrar sus puertas hasta en tanto la Secretaría de Salud no les notifiquen que, bueno, pues no van a poder seguir comercializando sus productos o sobre todo el ingreso de los clientes, de los comensales. En relación a este tema, son por estas medidas, por estas nuevas medidas, esa reversa a la nueva realidad, lo están rechazando, dicen que fue una mala determinación por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud, porque esto solamente va a traer pérdidas para los comerciantes, para los empresarios. En el caso concreto de Victoria, por lo menos 200 negocios en la primera fase resultaron afectados. Dice que se puede llevar a cabo el cierre de negocios. Pero vamos a iniciar con este tema en esta mesa de análisis. Interesante conocer la opinión de Luz Helena Hernández Niño, a quien saludamos a la distancia. Lucy, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia, y un afectuoso saludo para el auditorio que nos acompaña. Y bien, como bien lo señalas, el revés a la medida implementada por el gobierno del estado a una nueva normalidad con apertura de negocios no esenciales era un acto de esperarse y puede ampliarse muchísimo más. Octubre, noviembre, la verdad no sabemos. Lamentablemente, quien pagará los platos rotos serán los cientos de familias que viven al día, los empresarios, que por cierto es un gremio muy lacerado en esta contingencia sanitaria, uno de tantos, y el invisible derecho de petición que hemos visto olvidado, prácticamente olvidado, durante esta contingencia. Y todo esto es el resultado de la división de nuestra sociedad de un salga, no pasa nada, esto es una invención del gobierno, y el otro de hay que cuidarnos, que como ya vimos, ganó el primero, el de la irresponsabilidad, porque eso es, y hay que decirlo con mayúsculas, es una falta de conciencia y de valores. Y ahora bien, esta medida de dar un paso atrás, ¿es oficial? Sí, pero acatable, definitivamente no, y se entiende. Tan solo los comerciantes de mercados rodantes o de tianguis, el fin de semana estuvieron trabajando de normalidad, aun y cuando se dijo que la Secretaría de Salud había recomendado mantenerlos sin operación. Pero la realidad es que, Claudia, el hambre cala, y las facturas de luz, agua y demás siguen llegando. Y peor aún, en medio de un periodo difícil que será el regreso a clases, que ya está en puerta y que siempre duele el bolsillo. Ojalá algunos meses de clases sean virtuales para que no gastemos mucho allá en cuadernos, uniformes, útiles escolares, ojalá. Entonces, viendo la situación desde este ángulo, es un panorama muy distinto al de la autoridad que a lápiz y papel y con sueldo y bonos asegurados aplican medidas que en la realidad es imposible acatar. Hay inconformidad, hay enojo y se entiende. Además del sustento diario, muchos empresarios de estos 6 municipios, entre ellos Victoria, que también hay que señalar que son los municipios más grandes, pues ven en riesgo de caer proyectos de muchos años de trabajo, de sacrificios, mismos que como mínimo generan entre 1 a 5 o hasta 30 empleos, de los que tienen que pagar sueldos aunque no estén trabajando al 100, impuestos, rentas y pagos de préstamos y demás. Ahí, ¿cómo se busca que acaten los negocios no esenciales el cerrar sus puertas otra vez? Es honestamente imposible. Van a la quiebra y con ellos el sustento de muchísimas familias. Y el panorama se pone todavía peor con el hecho de que en medio de esta pandemia, legisladores del Congreso local presenten iniciativas que intentan gravar aún más la operación de negocios informales, que tal vez van iniciando y ya los quieren sometidos al pago de impuestos. Así menos se puede. Y no es egoísta el pensar solo en la reactivación económica y no en una medida sanitaria, como lo es el revés a la nueva normalidad. Pero es que debemos de poner en perspectiva que, así como el COVID pone en riesgo la vida, la falta de empleos también llevan a lo mismo. Y ahí radica lo inoperante, es así, es inoperante, esta medida de nuevamente cerrar negocios. Lo que realmente urge es hacer un verdadero análisis, porque seamos realistas,
¿De verdad cerrar negocios soluciona que la gente siga saliendo a la calle? Yo creo que no. ¿Repuntó el número de contagios? Sí. Pero también está el hecho de que precisamente esta inconsciencia lleva a muchas familias a andar de turistas por varios municipios, en las cascadas, en la boda, en la graduación, porque aunque se dijo que están prohibidas estas actividades, estoy segura que al igual que yo, muchos de ustedes ven en sus redes sociales a muchas personas de fiesta en el río. Entonces, con sanciones o no, vamos a ver todavía cuáles van a ser las medidas implementadas, si los van a sancionar o no. Independientemente de ello, vamos a ver a muchos empresarios con puertas abiertas en sus negocios. Aquí es donde subrayo la frase de ¿quién va a pagar los platos rotos de esta inconsciencia generalizada de no cuidarse, de no usar cubrebocas, ni las medidas mínimas de higiene? ¿Quién va a pagar? ¿Los empresarios o las personas que siguen perdiendo la vida a causa del COVID-19? Todo por una terquedad, porque eso es una terquedad de una parte de nuestra sociedad que no hace conciencia al grave problema de salud que estamos enfrentando, Claudia. ¿Consideras, Lucy, como dijo el presidente de la Canaco, José Luis Loperena González, consideras que esta determinación, esta decisión fue apresurada, que las autoridades pudieron haber determinado o tomado otro tipo de acciones que puedan cuidar la salud de los tamaulipecos, pero sin atentar contra los sectores productivos o las fuentes de empleo? Definitivamente sí, es el hecho que señalaba de que hace falta realmente un verdadero análisis. No creo que se estén tomando en cuenta estos factores de cómo afecta a los empresarios, que nos guste o no, dan sustento a muchísimas familias, y esto es lo grave que comentaba ahorita. Es grave que solamente se estén tomando aleatoriamente, incluso se podría decir, o me atrevo a decir, que medidas improvisadas, de nada más tirar la mano y decir, bueno, vamos a hacer esto para calmar la situación, para atajar un poco, pero realmente no creo que estén atajando, porque por el contrario, nos están poniendo mucho más en riesgo. Ayer, Claudia, te comparto, dentro de las redes sociales, veía algunas noticias y vi los comentarios, y algunas 2, 3 personas leía y me dio un poquito de tristeza el hecho de que decían, ¿cómo que va a haber revés otra vez a esta medida? Apenas acaban de dar empleo a mi mamá, apenas me acaban de dar empleo a mí, y es que la verdad, muchas personas están pensando o están esperando que esto ya se regularice para ir a buscar trabajo, porque muchísimas personas se quedaron sin trabajo, y es desalentador ver cómo se toman este tipo de medidas de otra vez cerrar negocios cuando es el único sustento o el único que pueden aspirar muchas personas para poder vivir medianamente. Y en esto, en una situación en la que estamos de muchos meses ya resguardados, muchos no sabemos, de verdad no nos hemos puesto a pensar cómo le están haciendo muchísimas familias, los que venden afuera de las escuelas, no nos dimos cuenta cómo le están haciendo. Hay apoyos, sí, vemos esporádicamente apoyos por parte de muchísimos puntos en el ámbito político, legisladores, demás, que están dando apoyos, pero ¿a cuántos y por cuánto tiempo te dura esta despensa? Es que hay que ser realistas. Yo me imagino y considero que de verdad se tiene que arrastrar un poquito más el lápiz de cuál realmente sería una acción que sí diera resultados, que sí sea operante en medio de esta pandemia, porque definitivamente cerrar negocios no lo es. Creo que nos ponen una doble desventaja para todas esas familias que viven al día y que también viven del sueldo de estar trabajando en un negocio. Aquí en Tamaulipas no todo es vivir del gobierno, una gran parte sí vive de la burocracia, donde está seguro su sueldo ahorita. Si se amplía un poco más, pues ¿qué tiene? Sirve que estoy en casa, pero no toda la realidad es así. No todas las familias viven así, muchos viven de verdad al día. Sí, yo coincido contigo, Lucelena, cuando hablas de que las autoridades debieron de haber tomado estrategias, de no haber actuado muy a la ligera y de no haber llevado a cabo así, de esa manera, el cierre de los negocios, porque efectivamente coincido contigo de que cerrando negocios realmente se va a lograr, y esa sería la pregunta, ¿realmente se va a lograr que baje el número de contagios? Basta verlos en centros recreativos, basta verlos en eventos, fiestas, porque no podemos cerrar los ojos a esa realidad. También se están haciendo ese tipo de eventos. Platicando con uno de los funcionarios, Lucy, uno de los funcionarios del gobierno del estado, mencionaba que hay que endurecer las medidas, y una de las medidas es pues pegando el golpe en el bolsillo del ciudadano.
¿Qué opinión te merece el hecho de que se esté planeando, como en otras entidades o en otros estados, que existan voces de aplicar sanciones económicas al ciudadano que no use cubrebocas o bien que no respete los protocolos sanitarios? Fíjate, Claudia, en este punto creo que a lo mejor para muchos va a sonar un poquito escandaloso, pero la verdad es que si me lo preguntas a mí, Lucy, yo creo que sí. Yo creo que sí es necesario y debió de haberse tomado esa medida hace tiempo. Ya vimos que no se hizo caso, ya vimos que ser un poco blandos con las medidas que se estaban haciendo de tránsito, de solamente fírmame una carta compromiso, pues creo que no funcionó. Entonces ya es necesario, es a lo que comentábamos de ahora sí hacer un análisis de verdad de cuál es la siguiente medida, porque bien lo están implementando otros estados, sí, y hubo un ejemplo claro, por ejemplo, España eso hizo. Fueron medidas muy duras, muy drásticas, de solamente tenían que pedir, que si querían salir, por ejemplo, al supermercado a surtir sus víveres, tenían que mandar un correo electrónico, esperar que les contestara, entonces ahora sí ir con su permiso impreso y ahora sí poder salir, porque si no, te podían detener en la calle y si no traes tu permiso, sanción económica. A lo mejor suena un poquito de que no, hombre, esto es muy duro, no, hombre, así no vamos a poder, muchísimas cosas, mucha reacción que puede surgir y a lo mejor eso es un poquito lo que teme la autoridad de poner mano dura, porque sí hay creo que urgencia. Ahorita en este momento sí es necesario y hay que amarrarnos el pantalón y ser fuertes, ser conscientes de que si ya no funcionó una mano suave, es necesario redurecer las medidas y acatarlas, porque definitivamente creo que el grave problema somos la sociedad, que no estamos acatando. En ocasiones anteriores, Claudia, platicábamos que el gobierno, por su parte, ya hizo su chamba, o ahorita está haciendo su chamba, aunque yo creo que ahorita sí le falló un poquito al implementar esto de el revés en negocios no esenciales. Creo que tienen que seguir arrastrando el lápiz y hacer su chamba en el sentido de ampliar sanciones en caso para los ciudadanos, porque al menos como ciudadanos nuestro único trabajo era acatar las medidas y resulta que nos encontramos divididos en una situación de no hagas caso y en la otra parte de está bien, sí voy a acatar las medidas, y ese poco porcentaje de la población que estaba acatando las medidas, de verdad, pues iba aflojando un poquito la presión de hacer caso cuando ves a la sociedad o al resto, pues no haciéndolo. Recordemos que siempre seguimos al otro, de alguna manera imitamos. Entonces, creo que este repunte de casos del COVID-19 fue un resultado de ello, de que como vimos que no estaba pasando nada, al fin que ni es cierto, no te contagias, no, hombre, ya no uses cubrebocas, que nos cala, que es molesto, sí, pero hay que tomar esas medidas. Si vamos a salir a las calles, tenemos que ser responsables con los demás, con nosotros y pues también con nuestras familias. Entonces, Claudia, yo considero que sí debemos de imitar ese modelo que están implementando en otros países y que está funcionando, pues también hay que implementarse aquí, aún y con que el hecho de que implementar estas medidas nos pueda sonar un poquito a que podemos dar rienda suelta a cierto tipo de corrupción para poder sobornar en caso de no ser sancionado. Creo que vale la pena. Ahorita estamos en una situación, creo yo, de emergencia y tenemos que tomar mano de las medidas que sean y que como sociedad tenemos que acatar. Por incrédulos o por confiados, el caso es que se incrementaron estos, pues este número de contagios en Tamaulipas. Como tú bien decías, somos el problema, pero también somos parte de esa solución. Y bueno, ya hay voces de funcionarios, lo decíamos, que dicen la mejor manera de ir frenando esto es endurecer esas medidas. Tú citabas el ejemplo de países como España, pero bueno, pues aquí en nuestro país, en estados como el Estado de México, hay multas por varios miles de pesos como una medida para frenar este contagio, a quien no use cubrebocas, a quien no respete esos protocolos. En el estado de Jalisco también se anunció en su momento hasta 36 horas de arresto para quienes no utilizan ese cubrebocas. Son una serie de medidas que se están adoptando. Dice el subsecretario de Desarrollo Económico que la gente en Tamaulipas es muy complicada, Lucy, que al grado de enfrentarse con las personas que les exigen el cumplimiento de esas normas, el cumplimiento del cubrebocas, dice, pues antes de acatarlo, pues se enfrentan en un pleito. Los tamaulipecos seremos muy complicados, Lucy. La verdad es que sí, es un poco, es lamentable, sobre todo en medio de esta situación de pandemia, pero como lo veíamos en anteriores
programas el tema de estas medidas que se habían implementado para los automovilistas que debían de portar su cubrebocas, sí hay mucha rebeldía, sí hay esa resistencia a acatar la medida de las autoridades, y que incluso siempre solemos defendernos de lo que sea, incluso como muchos mencionaban, el hecho de empezar a citar artículos constitucionales o estos son mis derechos. Sí somos muy buenos para citarlos, la verdad, sí lo somos, pero también tenemos que entender que en esta situación no hay un derecho particular que te pueda amparar. Ahorita impera el derecho general, es un derecho que tiene que imperar sobre el de nosotros. Nosotros pensamos que si tenemos derecho al libre tránsito, que nos ampara la Constitución, pues que podamos andar en la calle y que nadie nos puede detener. Pero lo cierto es que no. Ahorita no estamos en una situación, entre comillas, normal. Es una situación de emergencia y que tenemos que hacer conciencia. Ya no sé cómo, de verdad. Creo que la autoridad sí debe estar un poquito saturada en cuanto a qué va a hacer, cómo le va a hacer, de que somos rebeldes, pues sí somos. Entonces, creo yo que la salida, y no es una invitación para la autoridad, pero creo que la salida sí es implementar medidas de, como bien lo comentabas ahorita, Claudia, sanciones un poquito más grandes y más graves a lo mejor para el bolsillo, para que a ver si así nos duele, entonces sí acatamos medidas, porque incluso fue muy lamentable ver situaciones como el hecho de que, más allá de no acatar, el hecho de discriminar, que fue grave, al personal de salud, que también ahí lo vimos, y ahí solamente es otra ramita más de esta cultura que tenemos, más allá de resistencias, también una cultura al rechazo, de que no estamos viendo todo el apoyo que dan el personal médico, y vimos en varias colonias de aquí de Ciudad Victoria, no fue un hecho aislado, vimos cómo no la subían a los micros, yo vi varias quejas en diferentes portales de enfermeros, de personal de limpieza, de centros de salud, de hospitales de aquí de Victoria, que pues las unidades de transporte público nada más no les querían dar el servicio. Todo esto también es hablar de una cultura que tenemos en otros países, en otros estados, pues la mano se le tiende, sobre todo están muy agradecidos y nosotros no. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos falta? Creo que concientizarnos, y es algo un poquito desesperante y por supuesto es grave, y que creo que sí hace falta diferentes medios también de difusión en cuanto a la información y al problema real que estamos viviendo, porque aunque los números suben, Claudia, hay muchas personas y muchos sectores de nuestra sociedad que definitivamente no lo creen o siguen pensando que no es cierto, que solamente están inflando los números, que no conocen a nadie, por lo tanto, dan por hecho que no es cierto. Y esto es de verdad bastante grave, que se ve reflejado en esta rebeldía que estamos señalando, que siguen personas saliendo al río, a fiestas, lo vemos o lo escuchamos. Por ejemplo, de pronto estamos en nuestra casa, escuchamos bastante música, ruido, y tienen una reunión, y no solamente familiar, sino va un poquito más allá. Entonces, esto sí nos da pánico. En lo personal, me asusta el hecho de que no hacemos conciencia, entre sea verdad o no, tenemos que ser responsables, sobre todo ya cuando vemos esta situación que está imperando, donde nos orilla a una situación que puede desencadenarse como económica, un colapso, que por suerte no lo tuvimos del todo. Entonces, sí es un poco desalentador el hecho de este revés, porque sí pone en riesgo muchísimo sustento, bastantes, y la comida diaria. Ya dejamos de fuera todas estas cuentas pendientes por pagar, la renta, luz, agua, eso ya es aparte. El sustento es lo más básico, la comida, y no solamente son adultos, son también niños, y eso de verdad duele. Entonces, creo que como en esa situación la autoridad debe de verdad empezar a poner medidas, a lo mejor drásticas, pero implementarlas, porque como cual padre educa a un niño, nosotros somos un hijo o un niño travieso, que no estamos haciendo caso, estamos siendo muy rebeldes, entonces hay que aplicar otras medidas, a lo mejor con más información y demás, y entre ellas, pues las sanciones económicas, Claudia. Creo que es una solución pues viable y que creo que necesaria ya en este grado en el que estamos. Y ya lo están contemplando las autoridades, trasciende que ya lo están contemplando las autoridades, es el siguiente paso, es lo que se dice. Nos vamos a una pausa y regresamos ya para cerrar en esta mesa de análisis. Volvemos.
Atención maestros, jóvenes y niños, los invitamos al curso de aprendizaje para quienes quieran conocer e implementar el procedimiento digital utilizando ambas manos para obtener los resultados de las tablas de multiplicar del 5 al 10. Cuota de recuperación maestros y alumnos individuales 500 pesos. Alumnos en grupo de 3 en adelante 300 por niño. Para aprender este sistema del profesor Gabriel Castillo deben de saber las tablas del 2, 3 y 4. Diviértete aprendiendo con este curso. Mayores informes, comunicarse al teléfono 834-111-4529. En H-E-B, este verano llénate de grandes ahorros. Aprovecha este rebajado. 50% de descuento en todos los cuadernos. ¿Escuchaste bien? 50% de descuento todos los cuadernos. Vigencia al 2 de julio. Prohibida la venta al mayoreo. H-E-B, contigo todos los días. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Y ya regresamos a esta mesa de análisis platicando, y lo escuchaba usted, acerca de pues esta postura por parte de los empresarios que dicen se debió de haber buscado otra medida, otra alternativa antes de cerrarle el paso a la economía, porque esto vendrá a ocasionar pues pérdidas para los empresarios, pero también a incrementar el desempleo. Otra de las medidas que ya están poniendo sobre la mesa los funcionarios en el gobierno del estado es la posibilidad de que se sancione. Dicen que el golpe en el bolsillo es lo que más le duele al ciudadano, así que se está viendo la posibilidad de aplicar sanciones económicas. Incluso en otros estados, lo platicábamos hace unos instantes con Luz Helena Hernández Niño, acerca también de que en otras entidades se estaban llevando a cabo pues arrestos a quien usaba el cubrebocas o no cumplía con esos protocolos. Sabemos que a la ciudadanía no le gusta esta medida, pero es algo que ya se está contemplando y que ya se le ha preguntado a las autoridades en Tamaulipas. Tenemos comentarios, Lucy, por parte de la audiencia de ORT Noticias, te envían saludos y bueno, pues también nos dicen que bueno, las autoridades, dice, para eso sí son buenos, para las multas y lo llevan a cabo, pero no para ayudar a la gente. No hay agua y no paran los recibos. Uno de los comentarios que nos llega. Tenemos otro comentario también, nos dice, muy buenos días, no están de acuerdo con las sanciones económicas porque dice, las autoridades en el gobierno no cumplieron con la entrega de los apoyos, prometieron despensas, prometieron apoyos económicos a los comerciantes y no llegó, rechazan las sanciones. Otro de los comentarios que tenemos, la maestra Vázquez, te envía saludos, Lucy, nos dice, buenos días, la actitud de los victorenses en parte se debe a que se perdió la credibilidad en las autoridades, dice, y porque no se preocupan porque los victorenses tengamos agua. Es otro de los reclamos que hay por parte de la ciudadanía, Lucy. Eso, último comentario, me parece también, bueno, todos válidos, pero es cierto el hecho también de que nuestras autoridades sí les falta, pues, credibilidad. Eso es cierto, es lo que comentábamos ahorita, Claudia, el hecho de que en dado caso que se apliquen las medidas económicas a quien no acate las recomendaciones mínimas de higiene, como portar cubrebocas y demás, pues sí habría un riesgo de inseguridad, incluso uno más, como la inseguridad de ser objeto de extorsión por parte de alguna autoridad. Esto es cierto, y no solamente como individuos, sino también a los empresarios, como les va a ir también en ese caso, de que para que los dejen trabajar, aunque suene un poco drástico, es una realidad que estamos viviendo, y que considero también que el hecho de que en muchos temas, vamos allá en la política y demás, se les da voz o se les invita a sentarse en la mesa para discutir ciertos temas. Creo que esta es una medida o una situación en la que estamos inmersos, en los que sí se necesita esa apertura por parte de las autoridades para que apoyen o para que en este caso los gremios aporten. Hay muchísimas asociaciones, hay unas cámaras también de empresarios que están organizados en diferentes grupos
y esos grupos deberían de reunirse, presentar alguna iniciativa. Es un derecho que tienen, un derecho viable y aceptable. Entonces, en este momento donde es necesario tomar mano de lo positivo que pueda surgir de todo, si hay ideas, creo que es necesario platicarlas, aterrizarlas y entre todos en conjunto buscar una solución. Que de verdad está grave la situación que estamos viviendo, sí, pero es necesario en este momento dar oportunidad de apertura y de no cerrarnos en una medida que si ya no funcionó, otra vez vamos a aplicarla. Creo que no. Si van a implementar medidas económicas o no, creo que es necesario que ahora sí se abran a una apertura y que los empresarios se acerquen, no solamente a opinar, sino también a dar alguna iniciativa, un proyecto que se pudiera presentar en bien común de todos, Claudia. Creo que todos tenemos que ir a la par, ciudadanos, autoridades, empresarios, lo decíamos al inicio, Lucy, todos a la par, todos somos el problema, pero también todos somos la solución. Así es, Claudia, todos podemos aportar y que en esta situación que estamos viviendo, que es de emergencia, dejar de lado lo negativo, dejar de lado también colores, que esto es un poco difícil, pero hay que dejarlo de lado. Y también las cuestiones políticas, ahorita hay que olvidarlas, ahorita hay que ser solidarios. Ese valor tenemos que arraigarlo, no solamente para acatar las medidas y cuidarnos en general, no solamente individual, sino también de buscar soluciones, Claudia, bien lo comentas, y es cierto, somos el problema todos, pero también todos podemos ser una solución. A veces la más mínima, la más pequeña, puede aportar a hacer grandes cambios. Y es el momento de aportar, Claudia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa, Lucy Hernández Niño. Gracias. Bueno, pues ahí tenemos a Luz Elena Hernández Niño, muchísimas gracias por acompañarnos y le enviamos un saludo, por supuesto, a Ana Luisa García, que se mejore. Un saludo, Ana Luisa. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos, gracias a nombre del equipo de RT Noticias y por supuesto le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.